de este nuevo webinar que va a dar Andy, nuestro, bueno, especialista en Growat y ahora también jefe de postventa. Así que si quieren lo pueden felicitar. Creo que lo conocen todos a Andy, bueno, un experto técnico del rubro. Y hoy va a estar presentando los Growat WIT, que bueno, es una solución nueva, relativamente nueva de Growat para sistemas híbridos de alta potencia. Vienen inversores desde 50 kilowatts hasta 100 kilowatts. Se pueden armar sistemas de hasta 300 kilowatts. La verdad que tienen muchas ventajas. Nosotros, bueno, hemos decidido apostar a este tipo de productos. Vamos, de hecho ya hicimos compras y bueno, la verdad que varios clientes han vendido. Ahora volvimos a hacer compras y la idea es empezar a tener stock de estos productos, tanto los inversores como las baterías y los accesorios, porque hay una gran demanda en Argentina de sistemas con baterías, digamos, de mediana potencia. Yo no sé si diría alta potencia, porque por ahí alta potencia podría ser más nivel utility, pero bueno, sí de mediana potencia para resolver muchos problemas que tiene la red o para sistemas off-grid directamente. Y la verdad que la solución está buena, la relación precio-calidad creemos que es muy buena, y bueno, Andy va a explicar técnicamente cuáles son las ventajas y cómo se configuran los sistemas y qué hay que tener en cuenta. Así que le doy la palabra a Andy para que arranque y yo me quedo acá para verlas, ir diciéndole las consultas y bueno, acotar algunos comentarios si hace falta. Gracias, Juli. Bueno, buenas tardes a todos. Y como siempre, bienvenidos a este webinar. Vamos a hablar un poco de lo que comentó Julián sobre los inversores híbridos. Creo que este webinar lo había dado a principios o a finales, a principios de este año o finales del año pasado, cuando se presentó el producto. En esa oportunidad se estaban haciendo las tomas a pedido. Luego se importaron unas unidades y ya se vendieron. Creo que fueron 3 unidades más otra que compró otra empresa aparte. Y bueno, ahora como dice Julián, estamos trayendo ya para tener stock porque se ve que el movimiento, se ve que se va a mover bastante. Bueno, un poco de lo que vamos a hablar en el webinar. Vamos a hacer una breve introducción de los inversores, una presentación sobre las baterías APX, que es es el tipo de batería exclusivo para este tipo de inversor. Este tipo de inversor no puede utilizar otro tipo de batería, sino las APX que fueron diseñadas exclusivamente para este inversor. Y al final vamos a ver algunas aplicaciones y soluciones y un ejemplo de aplicación. El sistema WIT está compuesto, por supuesto, por su inversor, el inversor WIT, a ver si puedo, el inversor WIT y el sistema de batería. El sistema de batería está compuesto por módulos de 14.3 kWh y un módulo BMS. Las presentaciones de inversores van desde los 50 kW hasta los 100 kW. Y la capacidad de almacenamiento puede ir desde los 71 kW hasta los 200 kWh. Son baterías de ferrofosfato de litio, una tecnología muy segura, que es la que normalmente se utiliza en los sistemas de energía solar distribuida o centralizada también. Es la tecnología que más se usa. Aparte, este tipo de baterías tiene optimización de energía a nivel de módulo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada batería puede funcionar de manera independiente. Quiere decir que si se daña un módulo de batería, si tiene algún problema, el banco completo no deja de funcionar, sino que esa batería queda fuera de servicio directamente, sin afectar el rendimiento del banco o el funcionamiento del banco. El inversor tiene 10 entradas MPT, tiene varias entradas MPT para poder hacer varias orientaciones. Como es un inversor de alta potencia, capaz que tengamos que colocarlo bien sea en un techo donde tenga varias orientaciones o en un terreno que no sea plano y tengamos que distribuir los paneles en distintas orientaciones, entonces nos da esa flexibilidad. Podemos colocar hasta 3 inversores en paralelo y tomando en cuenta que podemos tener 3 WIT de 100 kilowatts, podemos armar un sistema trifásico de 300 kilowatts. Dependiendo del modelo, hay varios modelos de WIT. Hay WIT AU, HU, A y U, si no me equivoco. En el caso del HU, tenemos salida EPS, que es Power System, o sea, una salida tipo UPS. No UPS estrictamente porque tiene un pequeño retardo o un pequeño corte que podría afectar equipos electrónicos muy sensibles, pero es menor a 20 milisegundos. Y Black Start quiere decir que si la batería se agota al día siguiente, o sea, si la batería se agota durante la noche, al día siguiente el equipo vuelve a arrancar cuando reciba energía solar o energía de la red. Ahí preguntan que si se está viendo la presentación, ¿todos la están viendo o...? Yo la veo bien, Andy. Si el resto, si alguno puede poner si lo ve bien, Sí, se ve probablemente. bien. Bueno, Se ve bien. buenísimo. Julián te diría que salgas y vuelvas a entrar. Debe ser algo tuyo. Bien, adicionalmente el sistema cuenta con control remoto. Como todos los inversores Growat, estamos acostumbrados al sistema de monitoreo, que podemos hacerle control remoto, ajustes remotos, podemos ver todas las variables del inversor en línea, siempre y cuando, por supuesto, tenga el módulo Shine Wi-Fi X2. En este caso cambia el módulo Wi-Fi.
Pero bueno, todo lo podemos hacer desde la plataforma de Shine Wi-Fi como los demás inversores. Bueno, este es un ejemplo general. Hay muchas maneras. Después vamos a ver otras maneras más de conexión. Pero en términos generales podríamos tener un inversor WIT con una entrada de red conectado a la red. La energía en este caso en la entrada de red es bidireccional, ir o venir directamente. O sea, desde este inversor, desde paneles o de baterías, podemos alimentar la red para hacer, por ejemplo, peak shaving o para hacer inyección a la red en momentos que nos sobra energía solar y para alimentar los consumos secundarios también, que están conectados del lado de la red. Adicionalmente, tenemos la salida de load. En la salida de load vamos a conectar los que son los consumos esenciales o los consumos primarios, que son los que necesitamos que se queden encendidos en caso de una pérdida de red. También podríamos colocar un ATS para conectar un grupo en caso de que necesitemos, por ejemplo, sacar fuera de servicio el inversor o que se nos quede sin baterías, por ejemplo. Pero yo diría que la aplicación más común es conectar el grupo con un ATS acá, del lado de grid. De esa manera, si se pierde la red, el ATS alimenta directamente por la entrada de red y puede cargar las baterías, etcétera. Estos bypass que están acá es simplemente en caso de fuera de servicio del equipo de mantenimiento, podamos alimentar los servicios esenciales a través de ese bypass. El equipo también cuenta con un sistema de diagnóstico remoto. Conocemos equipos que hacen el trazado de curva tensión-corriente de los strings de módulos, que son sumamente costosos. En el caso de este inversor, lo hace directamente desde la página de monitoreo. Podemos hacer un trazado de la curva IV del string y vemos si hay alguna diferencia entre un string y otro. Podemos ver si hay algún defecto en algún string, etc. Adicionalmente, tiene otros diagnósticos que son, por ejemplo, resistencia a aislamiento del string, falla tierra de la parte alterna, etc. Todos esos valores o esos diagnósticos nos aparecen en el sistema de monitoreo, específicamente en el OSS. En este caso, en el Shine Server no aparecen este tipo de diagnósticos, solo en el OSS. Bueno, tenemos sistema de monitoreo remoto, como dije anteriormente, a través de la plataforma, bien sea OSS o Shine Server, la plataforma de Growbat que se usan habitualmente. Podemos ver todos los valores de producción, los valores de batería, los valores de consumo también. Todos los valores que generalmente vemos en los inversores, en los SPF, por ejemplo, o en los inversores on-grid, también lo podemos ver en este inversor. Si me preguntas, 21 milisegundos, dijo el tiempo de respuesta del UPS. Menos de 20 milisegundos es el tiempo de transferencia desde que se corta la red hasta que entra en servicio la salida de batería. Bueno, continuando con las características del equipo, como dije anteriormente, son 10 MPT. Cada MPT cuenta con dos entradas independientes, perdón. Son 10 MPT independientes con dos entradas cada uno. El equipo tiene protección IP66, lo que garantiza que podemos instalarlo incluso en exteriores, a la intemperie. No es recomendable, como cualquier equipo electrónico, colocarlo directamente al sol, por ejemplo, porque sabemos que termina recalentándose. Pero una aplicación común es, por ejemplo, colocarlo en un pedestal debajo de los paneles solares. De esa manera el equipo está a la sombra, protegido, pero no hace falta construir un shelter solo para albergar los inversores y las baterías, ya que las baterías también son IP66. El equipo cuenta con AFCI, la protección contra características contra falla de arco. También incluye las protecciones contra sobretensiones transitorias, tanto en AC como en DC. Bueno, el sistema de monitoreo inteligente de string, como había comentado anteriormente, análisis de curva tensión corriente, monitoreo y mantenimiento remoto. Una cosa importante, soporta 100% de carga de balance de modo respaldo, o sea, podemos tener una fase totalmente cargada y las otras dos sin consumo y el equipo no se ve afectado en su funcionamiento. Otra cosa es que podemos tener un 110% de sobrecarga de forma continua y el equipo tampoco se va a alarmar. Eso está en las especificaciones técnicas del equipo. O sea, un equipo de 100 kilowatts podría trabajar tranquilamente a 110 kilowatts de manera continua. Sin embargo, no es recomendable porque bueno, puede terminar acortando la vida útil del equipo. Otra cosa es que es escalar hasta 300 kilowatts, tanto en on-grid como off-grid. Podemos asociar 3 inversores de 100 kilowatts en paralelo para tener una salida de potencia en el sistema de respaldo de hasta 300 kilowatts. Hasta ahora creo que para lograr esa potencia tendríamos que irnos a otras marcas directamente o creo que en el mercado no había algo tan específico para alcanzar esta potencia de respaldo. Adicionalmente, el equipo cuenta con 5 años de garantía. Bueno, hay diferentes versiones, como había mencionado anteriormente. Está el WIT A, que es un sistema de almacenamiento en línea. Es solamente para almacenar energía en baterías. No cuenta con entrada fotovoltaica. Este tipo de equipo sirve, por ejemplo, si queremos hacer un peak shaving
o almacenar energía y durante horarios que la energía es barata y luego utilizarla durante los horarios que la energía sea cara. Pero este equipo, por ejemplo, no tiene salida de respaldo, es solamente para almacenamiento de energía. El WIT AU, que sí tiene salida para casos de corte, o sea, tiene una salida EPS, pero tampoco cuenta con entrada fotovoltaica. Está el WIT H, que es un sistema de almacenamiento en línea, tiene paneles, tiene para conexión de paneles, pero no tiene salida EPS, no tiene salida para respaldo. Cada equipo de estos tiene una aplicación específica y bueno, el costo varía. Ahora Multiradio o Multisolar trae el equipo más completo, que es el WIT HU, que incluye entrada fotovoltaica, incluye batería, o sea, entrada de batería, y también incluye la salida de carga de emergencia. O sea, es el más completo, es el que traemos en Multisolar. Bien, protecciones, bueno, como mencioné, tiene protecciones contra sobretensiones tanto de continua como alterna, contra descarga atmosférica o sobretensiones en la red. Las baterías, por supuesto, tienen protecciones. Bueno, ahora menciono las protecciones de las baterías. Algunas características particulares del generador para acoplarlo. La única característica particular en este caso es que tiene que ser un grupo que soporte la corriente de carga ajustada a blanco de baterías. Tiene que ser un grupo trifásico. Y adicionalmente, para el grupo trifásico no hay ese problema, pero tiene que ser la salida de onda, tiene que ser senoidal pura. De la salida on-grid también puede inyectar energía proveniente de las baterías, sí, correcto. Podemos hacer, como dije anteriormente, podemos hacer peak shaving, utilizar la energía de las baterías tanto para limitar la potencia de toma de la red, como por ejemplo para almacenar la energía durante el día y entregarla durante la noche, en caso de que en algún momento haya una gran diferenciación tarifaria por hora, podríamos tomar energía barata durante el día y venderla durante la noche. Eso en Europa es muy usado así. Acá todavía no, pero acá sí se puede utilizar, por ejemplo, para hacer peak shaving. Ahora lo explico más adelante, pero básicamente eso. ¿Se puede expandir la garantía? Me parece que no. No lo sé, no tenemos ese dato. No sé si tú sabes algo de eso, Julián, si se puede expandir la garantía. No, la verdad que no lo sé, lo consultaremos. La primera vez que lo consultan. Dale. En los on-grid grandes sí se puede expandir la garantía. Por ejemplo, en los inversores Max se paga un fee adicional y se puede expandir la garantía. En el caso de los WIT todavía no sabemos, habrá que consultarlo. Requiere protecciones externas adicionales. La parte alterna sí, la parte continua depende. Ahí la norma te permitiría no colocar protecciones de continua, pero siempre es bueno estar doblemente respaldado. Una protección de descarga atmosférica externa es más fácil que cambiar que una protección de descarga atmosférica interna en caso de falla. Entonces, por normativa, podrías evitarlo, pero yo recomiendo que sí la coloques. En la parte alterna es obligatoria, por supuesto, interruptor. Y en la parte de baterías no hace falta porque ya el BMS tiene la protección integrada. Bueno, esta sería la batería o un banco de baterías de varias APX. La capacidad de almacenamiento va desde 71 kWh, que es el banco más chico, que serían 5 baterías, hasta 200 kWh, que sería el banco más grande por inversor, que serían 14 baterías. El rango de la cantidad de baterías, mejor dicho, el BMS que se coloque va a depender de la cantidad de baterías. Hay dos BMS que trae Multi. Hay un BMS que es el APX 1083, que es hasta 8 baterías. Fíjense, 83, 8 baterías. Y está el 1140, que es hasta 14 baterías. Entonces, cuando vayamos a hacer la selección de equipamiento, tenemos que tener en cuenta cuántas baterías vamos a colocar en el sistema. La cantidad mínima de baterías es de 5 baterías. Ese es el mínimo absoluto. Esto es por inversor. Si, por ejemplo, armamos un banco o un grupo de inversores, por ejemplo, con 3 inversores, podríamos llegar a 300 kilowatts de potencia y con 600 kilowatt hora de almacenamiento. Es la máxima expansión del sistema. No tiene un amplio rango de temperatura de operación. Puede operar desde los menos 10 grados centígrados hasta los 50 grados centígrados, obviamente con restricciones. O sea, pero sabemos que la batería no se va a alarmar, por ejemplo, en temperaturas más bajas de 0 grados, pero la carga puede hacerse mucho más lenta. La batería es IP66 como el inversor, se puede colocar a la intemperie, igualmente no deberíamos colocarla al sol. Tiene balanceo de optimización automática a nivel de celda, o sea, podríamos mezclar baterías viejas en cualquier momento. Si tenemos un sistema APX instalado hace 1 año, 2 años, y queremos ampliar el sistema, podríamos colocar directamente una batería nueva sin problema, porque el BMS y el control de la batería se hace a nivel de celda. Y en el caso de la batería, a diferencia del inversor, tiene 10 años de garantía. Recuerden que el inversor tiene 5 y la batería tiene 10 años. Bueno, como dije anteriormente, si falla una batería, no se afecta el funcionamiento del sistema, el banco de batería no se cae,
simplemente el sistema la batería tiene un pequeño BMS, que sería un BMU, Battery Management Unit, y en caso de que falle una batería, el BMU se encarga de sacar fuera de servicio esa batería y que todo el sistema, el resto del sistema continúe funcionando sin problema. Las baterías tienen protección contra sub y sobretemperatura, sub y sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito. O sea, todas estas protecciones están integradas a nivel del BMU y a nivel del BMS también. Son redundantes. En el caso del BMS, que es este que vemos acá, si se fijan, tiene un interruptor de corte, tiene protecciones contra sobrecorriente, tiene protecciones contra sobretensión, puede sacar fuera del servicio todo el banco en caso de algún tipo de falla externa. Entonces, en este caso no haría falta, por ejemplo, un interruptor de corte. Adicional a esto, de que tiene la protección integrada, recordemos que esas son baterías de alta tensión. La tensión de operación de cada módulo va entre 0 y 105 voltios. Lo nominal creo que eran 80 voltios, tensión nominal de operación, y un banco completo puede llegar hasta los 800 voltios. O sea, si queremos colocar una protección en el BMS y el inversor, tiene que ser capaz de soportar la tensión máxima de operación del banco. La capacidad nominal por módulo es de 14.3 kWh y, como dije anteriormente, podemos sumar hasta 14 módulos para alcanzar los 200 kWh. Tenemos dos versiones de módulo de control o de BMS, que como dije anteriormente, el APX 1083, hasta 8 baterías, y el APX 1140, que es hasta 14 baterías. En este caso vemos los diferentes arreglos, comenzando por el más chico, que se permite, que es de 5 baterías para 71 kWh, y el más grande para el BMS 1083, que serían 8 baterías para 114 kWh. Fíjense acá una cosa que hay que tomar muy en cuenta, es la potencia que puede entregar cada arreglo de batería. En el caso de un arreglo de 5 baterías, la potencia máxima que puede entregar es de 35 kW, y en un arreglo de 8 baterías, la potencia máxima que puede entregar el banco es de 57 kW. Es directamente la mitad del almacenamiento. Si se fijan, 71 entre 2, más o menos 35. Eso aplica para todos los arreglos. Una cosa importante, no podemos apilar más de 7 baterías. O sea, la columna más alta no puede ser más de 7 baterías. Si necesitamos colocar más de 7 baterías, tenemos que apilar 2 columnas, hacerlo en 2 columnas. Y luego van a ver más adelante que cuando hacemos 2 columnas vamos a necesitar 2 bases y un cable de interconexión entre las baterías. En este caso solamente haría falta el cable que va hacia el inversor, pero en este caso necesitaríamos el cable entre baterías más el cable que va al inversor. Este sería el banco para el APX 1140, que va desde 9 baterías hasta 14 baterías. Fíjense cómo la misma hoja de datos y el manual les indica cómo debe ser el arreglo del banco de baterías. Para 14 baterías, que sería el máximo, tenemos 200 kWh y aquí ya alcanzamos una potencia de descarga de 100 kW, que es la máxima que puede alcanzar el banco por inversor. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, podemos colocar un inversor de 100 kW y armar un banco de 5 baterías, por ejemplo. Pero en caso de corte, en caso de que no tengamos red ni energía solar, la potencia máxima que puede entregar el inversor va a ser de 35 kW. O sea, siempre la potencia que puede entregar el banco o el inversor va a estar limitada por el tamaño del banco, en casos de corte nocturno o en casos de pérdida de red. Estos son los componentes que trae Multiradio ahora. Tenemos el WIT 100KHU, que es el inversor WIT de 100 kW con función EPS. El WIT 63H, igual que el anterior, pero de 63 kW. El módulo de baterías, por supuesto, la APX 14.3. Después tenemos los dos BMS, el 1083 y el 1140. El cable de baterías, que este sería el cable que va al inversor. Aquí lo explica. Cable para conectar un banco de baterías APX a un inversor. La base APX, por cada columna debemos colocar una base. Por ejemplo, aquí serían dos bases. Y en el caso de que tengamos una sola columna, sería una sola base. El TPM-STE, que sería el limitador de inyección, es como un TPM normal, pero se usa para conectar para limitar la inyección del WIT hacia la red. El APX Series Connection Cable, que es el cable que se usa para conectar las columnas entre las columnas de baterías. Si hacemos dos columnas, vamos a necesitar este cable. El SYNC, que es un ATS, un dispositivo de transferencia automática, ya lo vamos a ver en qué caso se puede utilizar. Y el CENX, que es un Energy Manager, un CEN común, pero adaptado especialmente para los WIT, para cuando queremos limitar la inyección de varios inversores. Por ejemplo, si hacemos un sistema de inversores en paralelo,
ahí vamos a necesitar un CEN-X. No podríamos hacerlo con un TPM porque un TPM es solo para un inversor. En aplicaciones y soluciones, este es un ejemplo de la solución tradicional, cómo se crea una solución de microred o de respaldo de alta potencia. Por lo general tenemos un ATS independiente, un Power Conversion System, que sería el inversor independiente, un cargador solar independiente y un combinador de fotovoltaica independiente. Y después, bueno, los módulos de batería. Nos tocó, creo que fue en mayo o junio de este año, hacer una instalación con un sistema parecido a esto. Si bien es bastante modular, también es bastante engorroso lograr, por ejemplo, la comunicación entre todos estos sistemas, la sincronización, la puesta en servicio, medio un poco complicado. Cuando tienes un sistema todo integrado como el WIT, ya todo viene preconfigurado y es mucho más fácil la puesta en marcha. Adicionalmente, en este tipo de sistemas necesitas tener un shelter o alguna clase de cubierta, ya que estos equipos por lo general son IP42 cuando mucho, no pueden estar a la intemperie, no pueden estar expuestos a la humedad ni al polvo. Entonces, eso le suma, por supuesto, costo a toda la instalación. El sistema WIT, como dije anteriormente, puede ir tranquilamente debajo de los módulos o en una caseta mucho más abierta, es mucho más fácil de mantener y de instalar. No hace falta construir grandes recintos para albergar los equipos porque pueden trabajar a la intemperie directamente. Bueno, algunas aplicaciones podemos utilizarlo para autoconsumo. Como dije anteriormente, podemos almacenar energía durante el horario solar y luego utilizar esa energía durante los horarios no solares. Podemos reducir picos si, por ejemplo, el cliente tiene una potencia contratada determinada o tiene una red limitada, o sea, una red con una potencia limitada. Podemos utilizar la batería para suministrar esa potencia extra que necesita el cliente. Este sería el aporte de la red hasta acá y el resto lo complementa con potencia de la batería. Ese fue el ejemplo que pusimos de que si la batería podría inyectar hacia la red, sí. En este caso se configura para que ajusta un límite de potencia y cuando el inversor vea que el consumo va a alcanzar este pico de potencia, inmediatamente entra la batería y comienza a descargarse hacia la red. Otra aplicación es el desplazamiento de demanda. Podemos utilizar la batería para almacenar energía en horarios económicos, en horarios baratos, y liberar esa energía almacenada en baterías en horarios donde la energía es más cara. Podemos utilizarlos para armar microredes en sistemas aislados. Podemos utilizar varias fuentes de energía, podemos utilizar un grupo electrógeno para crear una microred o directamente podemos utilizar el WIT sin ninguna otra fuente de energía, sino por sí solo con los módulos solares. Y el otro uso, por supuesto, es el respaldo de energía en casos de corte de energía. Si necesitamos un sistema para respaldo, por ejemplo, una industria que consuma 300 kilowatts y necesite funcionar durante cierta cantidad de tiempo con batería, este es el sistema ideal. Es mucho más económico que armar, por ejemplo, un sistema con 400 baterías Pylontech, que si bien se puede, pero es mucho más costoso y más complicado. En este caso son 14 baterías o 32 baterías, no, 42 baterías para un sistema completo y ya tiene 600 kWh de almacenamiento. Y es muy sencilla la comunicación y la configuración porque va una encima de otra y listo. Bueno, estos son algunos ejemplos. Un SS para sistema on-grid. Aquí lo que hacemos es utilizar la energía de los paneles para cargar las baterías, hacer limitación de toma de potencia de red, como dije anteriormente, o traslado de potencia de horaria. Este es otro tipo de sistema. También para ahorro energético podemos utilizar los módulos para alimentar tanto las cargas no esenciales, las cargas esenciales como las cargas esenciales. Y adicionalmente, si quisiéramos tener más potencia disponible o más energía disponible para este tipo de consumo, podríamos agregar también un inversor on-grid externo. De esta manera tenemos esta potencia más esta potencia disponible. Una cosa interesante del WIT también es que el inversor es capaz de trabajar o utilizar el doble hasta el WIT de 75, el doble de su potencia nominal en potencia fotovoltaica. Por ejemplo, un WIT de 75 kilowatts, le podríamos colocar 150 kilowatts de módulos fotovoltaicos y utilizar 75 kilowatts para cargar la batería y el resto, los otros 75 kilowatts para alimentar las cargas esenciales o para inyectar a la red. O sea, podemos aplicar el doble. En el caso del WIT de 100, es hasta 125 kilowatts de potencia fotovoltaica. Bueno, otra aplicación, podríamos colocar un ATS. Esta creo que la vimos al principio, para alimentar los consumos esenciales en caso de que este equipo
querramos hacer mantenimiento o querramos disponible, por ejemplo, nos quedemos sin batería en algún momento. Y como lo dije en la primera parte, preferiría tener el ATS acá, sería acá, y así puedo seleccionar entre red y grupo. De esa manera podría cargar la batería, alimentar los consumos esenciales y alimentar los consumos no esenciales. El sistema muy flexible permite adaptar el diseño dependiendo de la necesidad que tenga el cliente. Bueno, acá ya vemos 3 WID en paralelo. Aquí en este caso es cuando utilizaríamos el SYNC. Este sería el SYNC Cabinet. Se usa para hacer la transferencia entre red y grupo. Este sería la ampliación máxima con 3 WID en 42 baterías APX. Otro uso es para microredes, donde no tenemos la red local, o sea, la red eléctrica disponible. Directamente utilizamos un grupo electrógeno como entrada de red. Esto puede estar encendido o apagado dependiendo de la necesidad. El equipo dispone de una salida de contacto seco que puede responder a la configuración que le coloquemos. Por ejemplo, podemos ajustar que ese contacto seco se cierre cuando la batería alcance un 20% de la profundidad de descarga. Cuando la batería alcance esa profundidad de descarga, cierre el contacto seco, y si está configurado el grupo y lo permite, puede hacer arranque directo al grupo en un contacto externo. También en el caso de que no dispongamos de red o no dispongamos de grupo, podríamos colocar, aparte de los paneles fotovoltaicos que pudiéramos colocarle al WIT, podemos colocar un inversor on-grid acoplado en AC en la salida de respaldo. O sea que podríamos aumentar aún más la potencia disponible hacia la carga primaria. Tomando en cuenta siempre que esta potencia fotovoltaica on-grid, no es una potencia firme, no es una potencia estable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, este equipo es de 50K y este equipo es de 50K y el consumo es de 80, desde acá yo puedo sacar tranquilamente 50K firme, siempre y cuando la batería me lo permita, pero en caso de que pase, por ejemplo, una nube, se me cae esta potencia y este inversor se me va a terminar alarmando. Entonces eso tenemos que tenerlo en consideración. Como había dicho anteriormente cuando estamos viendo la hoja de datos de batería, estos son los límites de potencia de cada banco y las aplicaciones de cada inversor. Por ejemplo, si queremos utilizar un WIT 50, una APX de 71 kWh, la potencia de salida está limitada a 35 kW, o sea, la mitad del almacenamiento. Para utilizar la potencia total de un WIT 50, ya tendríamos que irnos a un banco de batería de 100 kWh. Lo mismo para, por ejemplo, el WIT 50HU, necesitaríamos 200 kWh para utilizar el total de la potencia del banco y el total de la potencia del inversor. Es muy importante esta parte, sobre todo cuando hagamos el diseño del sistema. Si queremos respaldar una carga que consuma, por ejemplo, 50 kilowatts, tenemos que considerar que esos 50 kilowatts deben ser aportados el 100% por el banco de batería, porque no sabemos si, por ejemplo, el corte va a ser nocturno y justo se están utilizando los 50 kilowatts de potencia del sistema. Si la batería está subdimensionada y no tengo red y no tengo aporte de paneles, el equipo se termina alarmando y ya pierde todo sentido el sistema de respaldo. La idea de un sistema de respaldo es garantizar la confiabilidad en caso de un corte de red, y para eso debemos garantizar que bajo cualquier condición el sistema sea capaz de proporcionar la potencia necesaria por los equipos. Aló. Bueno, aquí preguntan, ¿el SEM de WIT es compatible con los equipos on-grid que venden actualmente? No. El SEM normal se utilizaría para los equipos on-grid y el SEM del WIT para los WIT. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Bueno, aquí coloqué un caso de ejemplo, un caso de sustitución de diésel. Este es un caso muy común en minería o en sistema de riego. En este caso estoy poniendo como ejemplo bombas, pero estas bombas podrían ser, no sé, pozos petroleros, podrían ser, no sé, cintas transportadoras de mineral, podría ser incluso una industria completa. Cuando estamos alimentando todo un sistema por sistemas de grupo electrógeno, en el caso de un grupo electrógeno de 100 kVA, el consumo promedio es 26 litros por hora, cerca de 130 litros por día, dependiendo del uso de la energía o del uso del grupo y de la capacidad que estemos utilizando en el grupo. Es más o menos variable. El caso de esta bomba podría ser sustituido por un pueblo, podría ser sustituido por un conjunto residencial, etc. Es solamente para que vean el ejemplo de cómo se podría pasar de utilizar grupo electrógeno 100%
a utilizar un sistema de energía solar con almacenamiento como el WIT. Bueno, en el caso de, por ejemplo, este bombeo, que tomé como ejemplo, se hace un riego de 5 horas promedio por día, 4 horas diarias en invierno, perdón, y 6 horas diarias en verano. Se estima que el grupo opera unas 1.853 horas por año y que el uso de combustible está cerca de 53.000 litros por año. Si llevamos esto a combustible, estaríamos gastando anualmente cerca de $70.000 al año, utilizando un grupo electrógeno de 100 kVA en estas condiciones. Ese es un ejemplo. Bueno, este número se me quedó relegado. El litro de combustible ahora está mucho más caro, aunque en dólares más o menos se mantiene. Bien, haciendo el análisis económico, cuando hacemos el cálculo del gasto de combustible más el mantenimiento, nos da que el costo de energía, o sea, cuánto nos cuesta generar un kilowatt hora con generación diésel, tomando en cuenta el combustible y el mantenimiento, nos da que el kilowatt hora vale casi $0.4. O sea, nos cuesta $0.4 generar un kilowatt hora en diésel. Cuando hacemos el flujo de caja o el cálculo de cuánto nos cuesta eso de aquí a 10 años, tenemos en cuenta que estamos gastando cerca de $286.000 en 10 años para utilizar este sistema de grupo electrógeno y de combustible. Eso sin tomar en cuenta, por ejemplo, perdón, que se rompa el grupo a mitad de camino, que haya que sustituir el grupo. Esto es tomando en cuenta solamente uso de combustible y mantenimiento. En Solar incorporamos hace un tiempo ya una herramienta de análisis que se llama Homer Pro, donde nosotros podemos ingresar todos los datos de la instalación, todos los datos del sistema, podemos ingresar costo de combustible, podemos ingresar tipo de generación, podemos ingresar con qué lo vamos a sustituir, en este caso con inversor y batería, los costos de cada equipo, y el sistema nos arroja todos los valores de uso de combustible, uso de energía solar y todo el análisis económico del sistema. En este caso, en el ejemplo, coloqué todo lo que es el uso. Esto sería el perfil de carga, perfil de consumo anual, cómo se va comportando. Si se fijan acá, esto sería verano, tiene más horas, y esto sería invierno, tiene menos horas. Y bueno, esto sería el promedio. Adicionalmente podemos hacer el ingreso del perfil de consumo de combustible de grupo. Los grupos, por lo general, o por lo general no todos, varían el uso de combustible dependiendo de la potencia de salida del grupo. Mientras más nos acercamos a la potencia nominal del grupo, más combustible consumen. Y mientras más nos acercamos a la potencia mínima del grupo, menos combustible consumen. Por supuesto que esta curva se hace ineficiente, no siempre es la misma cantidad de litros por kilowatt hora. Cuando estamos trabajando cerca del punto de potencia máxima, el grupo es un poco más eficiente, o sea, gastamos menos combustible para generar cada kilowatt hora, y a medida que nos acercamos al valor mínimo, terminamos gastando un poco más de combustible para generar cada kilowatt hora. Bueno, en el caso del Homer Pro, ingresamos todo lo que es todos los valores, o sea, todo nuestro sistema. Ingresamos la parte fotovoltaica. En la parte fotovoltaica podemos hacer una simulación, por ejemplo, en PVSys, si tenemos varias orientaciones, si tenemos sombreados, etcétera, podemos hacer toda la simulación de energía en PVSys, importarla acá con los costos de la central solar fotovoltaica o de la generación solar, del generador solar en este caso. Podemos ingresar la cantidad de baterías y el costo de ese banco de baterías, el inversor con todos sus costos asociados, la carga con un perfil que ya habíamos definido acá. Este perfil igualmente puede variar. Puedo hacer el perfil mes a mes de una industria, por ejemplo, o de una vivienda o de un conjunto residencial. Hay varios modelos precargados, pero también se pueden simular o cargar directamente desde un archivo Excel, por ejemplo. Si queremos una medición o una simulación mucho más precisa, podríamos colocar un medidor inteligente, por ejemplo un power meter, hacer registro de consumos durante cierto tiempo y con esos datos volcarlos a esta plataforma y tener un análisis más preciso de lo que sería el perfil de consumo del cliente o de la instalación. Una vez con los datos de perfil de consumo, se ingresan y se ingresa la fuente de energía que se está usando actualmente, que sería el grupo electrógeno, con todos sus gastos de combustible, sus gastos de mantenimiento, etc. Mientras más detallados seamos en el ingreso de la información, por supuesto, más precisa va a ser el resultado de la simulación. Aquí ingresamos todos los datos, el sistema nos calcula varias opciones. O sea, por ejemplo, en este caso, no sé si se ve ahí, en este caso
está utilizando un valor de sensibilidad para el combustible, o sea, varios precios de combustible, varias variaciones, y dependiendo de la variación del precio de combustible, el sistema me arroja un sistema ganador. En este caso, si es más barato, coloco menos energía fotovoltaica. Si es más caro, coloco más potencia fotovoltaica. Y me recomienda cuánta potencia de grupo voy a utilizar, o si uso o no uso grupo. Me recomienda la cantidad de baterías, me recomienda la potencia del inversor. Después me hace todo el cálculo económico, cuánto me cuesta cada kilowatt hora con este sistema. Fíjense que en un principio hablábamos que actualmente nos cuesta casi 0,4 el kilowatt hora, casi $0,4, y con el sistema instalado nos vamos casi a la mitad. O sea, reducimos a la mitad el precio del kilowatt hora. ¿Cuánto nos cuesta una central de este tamaño? Son valores aproximados. ¿Cuál es la fracción renovable? ¿Cuántos litros de combustible voy a usar por año? ¿Cuántas horas de grupo voy a utilizar? Etcétera. Todo esto lo arroja en la simulación. Y después, bueno, me da varias opciones. Me dice, por ejemplo, ¿qué pasa si uso solo grupo? ¿Qué pasa si no uso grupo? Todos los valores me los va arrojando para que uno vaya analizando cada opción. Cuando seleccionamos algún tipo de opción, directamente el sistema nos da la arquitectura ganadora o el sistema ganador, contra qué lo estamos comparando, o sea, el caso base, y nos hace la comparación del retorno de la inversión, de cuánto cuesta actualmente, o sea, el costo neto presente. Por ejemplo, fíjense que en este caso, el repago simple sería 5 años. O sea, un sistema de este tipo, comparado contra un sistema de combustible, ya en 5 años está pago. Para este caso, para este precio de combustible, para este precio de equipo. Como dije anteriormente, este cálculo fue hecho hace varios meses. Ya incluso los equipos han bajado de precio, el combustible ha aumentado de precio, y si, por ejemplo, estamos en un lugar remoto donde el mismo traslado de combustible tiene un costo, los números van a dar mucho mejor. Y esto otro caso, aquí puse un costo de combustible un poco más alto y fíjense que el repago se va a 3 años. Este servicio de simulación técnica y financiera está disponible también. En los que estén por cerrar algún tipo de negociación o de venta con WIT y necesiten asesoría, necesiten la disponibilidad para hacer este tipo de simulaciones, lo hablan conmigo o lo hablan con Julián o con alguno de sus vendedores y nada, los asesoramos directamente. Les hacemos la simulación. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Tienen el archivo del inversor para integrarlo al Homer? El archivo del Home no. El archivo del WIT no. Homer por lo general tiene varios inversores precargados. No actualiza la base de datos muy frecuentemente, entonces nosotros lo que hacemos es directamente simular el inversor dentro de Homer. O sea, adaptamos las características de algún inversor parecido al inversor que queramos simular. La simulación en referencia a la red energética, ¿cuántos años te da de retorno? Claro, si comparamos, por ejemplo, un sistema de baterías contra la red, el retorno de la inversión se hace muy, muy largo. Para hablar de retorno de la inversión de un sistema contra la red, tendríamos que limitarnos solamente a sistemas on-grid sin batería. Ahí sí podríamos estar hablando de un tiempo de retorno aceptable. Ya cuando integramos baterías en el sistema, para hablar de retorno de inversión, no, se hace muy, muy difícil. O sea, ahí vas a tener otras ventajas, por ejemplo, confiabilidad de la energía, pérdida de oportunidad de producción, o, por ejemplo, no sé, tienes una fábrica de helados y se te corta la energía, ¿cuánto te cuesta reponer todo el stock de helados del sistema o una carnicería o lo que sea? En el caso de sistemas con baterías no podríamos, o es muy difícil hablar de retorno de la inversión con respecto a la red. Bueno, preguntas, observaciones y nos vamos al Menti. ¿Se tendría inversor incorporar un aerogenerador? Tendría que ser un aerogenerador que genere entre 180 voltios y puedas acoplarlo en la entrada de red. O sea, no podrías cargar directamente la batería con un aerogenerador. Tendrías que colocarlo en la entrada de red y que actúe como un generador, como un grupo electrógeno, por ejemplo. Y tiene que tener tensión estable, frecuencia estable, etcétera. Bueno, ahí pasé el link para el Menti. Aclaro el premio al ganador, o sea, el que conteste mejor y más rápido, son $1.500 de descuento en compra de un sistema WIT más APX, válido por 6 meses. Un lindo descuento, todos estos sistemas son grandes, pero son $1.500. Así que pónganse las pilas. Igual está fácil. Sí, aunque las preguntas sean muy fáciles, el tema es que tenés que tener rápido a la mano. Eso sí, en la pantalla del Menti ahí, ¿no? Sí, sí, se ve. No, hay 42.
van 28. En 2 minutos arrancamos. Bueno, no se está sumando nadie más. Bueno, ese es uno más. Me hicieron una pregunta: con carga de motor de 20 kilowatts, ¿cómo se comporta en el arranque? El inversor puede soportar máximo un 120% de su potencia nominal. Entonces tienes que tomar en cuenta eso para el diseño del sistema. Si ves que el pico de arranque del motor supera el 120% de la potencia nominal del equipo, no se puede utilizar. Es mejor utilizar un arrancador suave, un variador suave, para limitar el pico de arranque. Bueno, arranquemos entonces. Primera pregunta: ¿cuál es la cantidad mínima de baterías que se le puede colocar a un inversor? Muy bien, 5. Como dije anteriormente, el banco de baterías mínimo es de 71.3 kWh, que serían 5 APX 14.3, perdón. En ese caso, utilizaríamos el BMS correspondiente. Muy bien, segunda pregunta: ¿cuál es la capacidad máxima de almacenamiento que se le puede colocar a cada inversor WIT? Correcto, a cada inversor le podemos colocar 14 baterías APX para un total de 200 kWh. Si paralelizamos 3 inversores, podríamos hacer un almacenamiento total de 600 kWh. Recuerden que respuesta rápida suma puntos. Si es correcta pero lenta, va quedando abajo. Así que sí lo va punteando. Tercera pregunta: ¿qué modelo de BMS debe usarse para conectar 10 baterías? Correcto, de la PEPKI 1140. Recuerden lo que les dije: las primeras 2 cifras después del 1000 es el indicador de cuántas baterías. Por ejemplo, en el 1140 serían 14 baterías y en el 1083 serían 8 baterías. La APX 14.3 PB1 es el módulo de batería, una batería, no es el BMS. Bien, sigue punteando Cirilo. Pregunta 4: ¿cuál es el grado IP del inversor WIT y de las baterías APX 14.3? Muy bien, IP66, como dije. Tanto el inversor como la batería tienen un grado de protección IP66. Bastante parejitos, cualquiera puede ganar. Última pregunta. Aquí creo que el más rápido es el que gana. Se necesita alimentar un consumo esencial de 50 kW de la batería. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento mínimo a instalar? Correcto, 100 kWh. Recuerden que la batería puede entregar en potencia justamente la capacidad de almacenamiento. O sea, un banco de baterías de 100 kWh puede entregar 50 kW. Un banco de batería de 50 kWh puede entregar 25 kW. Adicionalmente, el banco de batería de 50 kWh no se puede armar con WIT. El mínimo es de 71.5. Y bueno, ya 200 kWh es para 100 kW de potencia. Reñido. Muy bien, Cirilo. Felicitaciones. Bueno, como dijo Julián, el premio es un descuento de $1.500 para una compra de WIT, válido por 6 meses. Así que nada, esperemos que salga esa venta, se dé esa venta y puedas utilizar el premio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Muchas gracias, Andy. Bueno, muy bueno.